No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024. Es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expondrá las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de la elección más grande de la historia de México. En esta emisión hablaremos del derecho al voto, sus dimensiones, estructura y modalidades, las formas del voto. Acompáñanos. El próximo domingo 2 de junio se desarrollará la elección concurrente más grande y compleja de la historia de nuestro país, en la cual elegiremos 20.708 cargos, entre ellos 629 en el ámbito federal, la Presidencia de la República y las 2 cámaras del Congreso de la Unión, esto es 500 diputados y 128 senadurías. Además, se elegirán 20.079 cargos locales en las 32 entidades federativas, 9 gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, incluida también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, salvo en Coahuila, en el resto de las entidades federativas se renovarán sus congresos, lo que implica 1.098 cargos legislativos, así como en 30 entidades, salvo Durango y Veracruz, se elegirán integrantes de ayuntamientos y de las alcaldías de la Ciudad de México, haciendo un total de 1.802 presidencias municipales, 1.975 sindicaturas y 14.560 regidurías, 204 concejalías y 431 cargos auxiliares, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Esta es la dimensión de la representación política que está en juego en la próxima elección del 2 de junio, donde ciudadanas y ciudadanos estamos convocados para ejercer nuestro derecho al sufragio, nuestro derecho a votar, por quienes consideramos deben ejercer los cargos de gobierno e integrar los cuerpos legislativos por el siguiente ciclo político electoral. Pero, ¿qué es el derecho al sufragio y cuáles son sus dimensiones y modalidades de ejercicio? El derecho al sufragio tiene 2 manifestaciones principales: el derecho a votar, sufragio activo, y el derecho a ser votado, sufragio pasivo. Ambos constituyen un binomio al momento de conformar la voluntad política que conlleva la representación popular. Esto es, el derecho al voto se encuentra estrechamente interrelacionado con el derecho a ser votado, los cuales se concretizan el día de la elección, pero mantienen su vinculación durante el ejercicio del mandato, así como en el proceso de reelección o revocación de mandato, donde la ciudadanía confirma o rechaza ese vínculo representativo. Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral, al precisar que el derecho a votar y ser votado es una misma institución pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos aislados, totalmente distintos el uno al otro, pues una vez celebradas las elecciones, los aspectos activo y pasivo convergen en la persona electa y son susceptibles de tutela jurídica cuando se afectan los derechos de acceso y ejercicio del cargo. Esto nos lleva a distinguir también entre la dimensión individual y la dimensión social del derecho al sufragio y la participación política. La primera, la dimensión individual, se configura como derecho subjetivo público de las personas y se ejerce al momento de votar. La segunda, la dimensión social, se relaciona con la dimensión funcional o constitutiva de los derechos políticos, en la medida en que a través de su ejercicio se constituye o conforma la idea misma de ciudadanía como soberanía popular o voluntad política de la nación en la conformación de la representación política electoral. En este sentido, la dimensión institucional de los derechos de ciudadanía está expresada en el deber de los Estados de crear un diseño normativo, procedimental e institucional capaz de garantizar un sistema electoral que haga posible la celebración de elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores. En este contexto, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia.
Por otra parte, en una nación pluricultural como es México, también existe una dimensión comunitaria del derecho al sufragio, como derecho político, cuando se ejerce en el marco de los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables. Finalmente, el derecho al voto no se agota en los procesos electorales, se manifiesta también en los mecanismos de democracia directa y participación, complementarios a la democracia representativa o indirecta, como son las consultas populares, referendos, plebiscitos o asambleas comunitarias. El voto es una obligación ciudadana. ¿Es el derecho al voto un derecho absoluto? Los derechos políticos son de tal envergadura y relevancia que, por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución, se establece que no admite ser suspendido, incluso en estados de emergencia o excepción. No obstante, se reconoce también que el derecho al voto no es un derecho absoluto. Está sujeto a regulaciones o restricciones constitucionales y legales, lo que en modo alguno supone que la facultad para regular o restringir esos derechos sea arbitraria, puesto que está limitada por normas de fuente nacional como internacional. Esto es, los derechos políticos pueden limitarse, por ejemplo, en razón de edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal, según lo establece, por ejemplo, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de evitar la discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. En lo esencial, como lo ha expresado también la Corte Interamericana, se trata de establecer condiciones habilitantes que la ley impone para ejercer los derechos políticos, como el establecimiento de edades mínimas para votar y ser votado, o ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho. Regulaciones que, en la medida en que no sean desproporcionadas o irracionales, son límites legítimos que los estados pueden establecer para regular el ejercicio y el goce de los derechos políticos. Adicionalmente, atendiendo a la dimensión social e institucional de los derechos políticos y a los diferentes deberes y obligaciones vinculadas con su ejercicio, es posible establecer otras limitaciones para el ejercicio del derecho al voto, como son los requisitos de registro electoral, contar con una credencial para votar y hacerlo en las condiciones de tiempo, modo y lugar establecidas legalmente. Tales limitaciones, para ser válidas, deben cumplir con los requisitos de legalidad, su finalidad debe ser legítima, deben ser necesarias y proporcionales, esto es, razonables, de acuerdo con los principios de la democracia representativa. Ahora bien, ¿cómo se garantiza el derecho al voto? Cuando hablamos de la garantía del derecho al voto, se hace consideración a dos aspectos: la garantía en el goce y en el ejercicio, lo que implica que la ciudadanía goce de los mismos derechos, pero también de las mismas oportunidades y condiciones de accesibilidad real en condiciones de igualdad y sin discriminación. Así, considerando que el derecho y la oportunidad de votar se debe ejercer regularmente en elecciones periódicas, auténticas, mediante sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, es preciso que la legislación y las autoridades electorales reglamenten adecuadamente el ejercicio del derecho a votar. Resulta importante considerar así el desarrollo histórico, la diversidad cultural y el pensamiento político de cada sociedad, de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, que pueden variar también por el transcurso del tiempo. Esto es, la regulación del derecho a votar depende de la situación de cada sociedad. Corresponde ahora hablar de la estructura geopolítica del voto. Como ya hemos apuntado, la regulación de los derechos de participación política exige al Estado garantizar elecciones libres y auténticas. Para ello, dos elementos son fundamentales: el elemento población y el elemento territorio, pues a partir de ellos es posible diseñar la geografía y cartografía electorales, que permiten el ejercicio del derecho al sufragio y configuran el rostro de la representación política. Esto es, cuando votamos lo hacemos por candidaturas que nos representan en el contexto de ámbitos o espacios territoriales, como son el distrito, la circunscripción, las entidades federativas o la federación a nivel nacional. Por ello, se afirma que la universalidad del voto y la representación política se expresan a partir de la dimensión territorial del sufragio. La geografía electoral es la delimitación del ámbito territorial para el registro y distribución de las y los ciudadanos que habrán de participar en unas elecciones. Vamos ahora a un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial y continuamos. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta.
Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Estamos de regreso hablando de las formas del voto y en este momento de la cuestión de la delimitación geográfica. Esta nos permite definir quiénes y cuántos ciudadanas y ciudadanos votan, en dónde y por qué cargo. Por ejemplo, tratándose de diputaciones de mayoría relativa por distritos o tratándose de cargos de representación proporcional por circunscripciones. Así, como parte del modelo de organización electoral, la distribución geográfica de las y los electores se relaciona con la distribución en secciones electorales, distritos, circunscripciones y territorios, así como en los modelos de casilla como espacios físicos en los cuales la ciudadanía acude el día de la jornada electoral para emitir su voto. Por ello, existe un principio general de proporcionalidad o correlación entre el número de habitantes o la población de un territorio y el número de representantes, siendo la base para tal delimitación los censos de población, los cuales varían ajustando con ello la distribución de las entidades por circunscripción y de los distritos y sus cabeceras. Así tenemos, por ejemplo, que el Congreso de la Unión se conforma por una Cámara de Diputaciones y otra de Senadurías. La primera se integra por 300 diputaciones de mayoría relativa votados en distritos uninominales, 300, y 200 diputaciones de representación proporcional, electas mediante un sistema de listas cerradas y bloqueadas e integradas paritariamente en 5 circunscripciones en que se divide todo el territorio nacional. Asimismo, en el ámbito local, los distritos o circunscripciones, así como el tamaño de las legislaturas, ayuntamientos y alcaldías, esto es, el número de cargos a elegir, se define a partir de la población de cada estado, municipio o alcaldía respectivamente. De esta forma, la accesibilidad geográfica para el ejercicio efectivo del derecho al voto atiende al domicilio o ubicación de las personas, aunado a otros aspectos socioculturales, accidentes geográficos, densidad y movilidad demográfica. Hay criterios de representación objetiva también que deben considerarse. Por ejemplo, la distribución de los distritos electorales entre las entidades federativas, los estados, a partir de cualquier variación poblacional, debe hacerse asegurando que la representación de un estado sea al menos de 2 diputaciones de mayoría relativa a nivel federal. Esto permite acercar la democracia a las personas, por una parte, haciendo que los representantes representen a un número similar de ciudadanos y ciudadanas con rasgos relativamente comunes de identidad geográfica, haciendo que cada voto tenga el mismo valor. Además, una adecuada distritación permite que no se altere la delimitación por motivos políticos para beneficiar a un partido o una fuerza política, o por discriminación de algún grupo poblacional. Al mismo tiempo, facilita la emisión del sufragio considerando la cercanía de las casillas con el domicilio o la ubicación de la ciudadanía. También, la división territorial facilita y hace más efectivo el desarrollo del proceso electoral y contribuye a la confianza a partir de respetar en la mayor medida posible las identidades de barrios, colonias, delegaciones, municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas, facilitando también el establecimiento de lugares de votación en espacios cercanos y conocidos, así como que quienes integren las mesas directivas de casilla sean personas vecinas o conocidas también. Ahora bien, establecida la cartografía electoral y la distritación electoral, el mapa, por decirlo de alguna forma, para efecto de la recepción del voto, la ciudadanía se divide los distritos en secciones electorales. ¿Y qué es una sección electoral? Es la subdivisión territorial de los distritos electorales, siendo la unidad básica de la geografía electoral para la inscripción de la ciudadanía en el padrón electoral y en las listas nominales de electores que conforman cada sección. De esta forma, cada sección debe contar por regla general con un mínimo de 100 y un máximo de 3,000 electores, debiéndose instalar una casilla por cada 750 electores o fracción para que la población que habita en esa área pueda emitir su voto. Este trabajo lo realiza oportunamente el Instituto Nacional Electoral a través de la coordinación de diferentes áreas, el Consejo General, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Dirección de Cartografía Electoral, las juntas locales y distritales ejecutivas, así como las comisiones de vigilancia respectivas. Actualmente, el listado nominal de electores se conforma con 98.329.591 registros de ciudadanas y ciudadanos que emitiremos nuestro voto en los 300 distritos electorales federales, de los cuales 44 distritos se consideran indígenas y afro-mexicanos, por tener una población mayor al 60% que se autopercibe como tal. Corresponde ahora hablar de las modalidades del voto, esto es, el derecho al voto
se manifiesta al momento de depositar la boleta en la urna el día de la elección, bajo las condiciones de validez y eficacia establecidas en las normas, y es a partir de ese momento que el voto es una expresión de la voluntad política de la ciudadanía. Para ello, se prevé 3 formas de elección en esta elección, 3 modalidades de voto: el voto presencial, el voto postal y el voto por Internet, dependiendo si el voto se emite en el territorio nacional o desde el exterior. El voto presencial se realiza en las casillas instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional. Los lugares donde se instalan las casillas deben garantizar condiciones efectivas de accesibilidad, seguridad e idoneidad, tanto para las personas funcionarias de casilla como para representantes de partidos, candidaturas independientes, observadores electorales y evidentemente para la ciudadanía. Su ubicación debe ser fácil de identificar, contar con espacios ventilados e iluminados, con instalaciones eléctricas y brindar protección de las condiciones climáticas adversas. Asimismo, no deben estar cerca de agentes o lugares contaminantes o peligrosos, representar un riesgo, no deben tener obstáculos naturales o artificiales que dificulten o impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas. Las casillas se deben ubicar en la planta baja, en terreno plano, y evitar en lo posible el uso de escalones o desniveles, debiendo también colocar rampas o realizar adecuaciones para facilitar el acceso de la población. Por ello, la legislación electoral da prioridad a escuelas, oficinas públicas, lugares públicos o domicilios particulares con el consentimiento de sus habitantes, con espacio suficiente para el desarrollo de todas las actividades de la jornada electoral. Para el actual proceso electoral concurrente, esto es, que votaremos por cargos federales, pero también por cargos locales en las 32 entidades federativas, se instalarán casillas únicas en las diferentes secciones del país. Esto es, casillas en donde se recibirá la votación de la ciudadanía tanto para la elección federal como para las elecciones locales que correspondan. Las casillas pueden ser básicas, contiguas, extraordinarias o especiales. En toda sección, por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla básica para recibir la votación. Las casillas contiguas se instalarán en el mismo local cuando la lista rebase los 750 electores, pudiéndose instalar 2 o más casillas contiguas, debiéndose dividir la lista nominal respectiva alfabéticamente. Las casillas extraordinarias podrán instalarse cuando las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales hagan difícil el acceso de todos los electores residentes de la sección a un mismo sitio, debiendo instalarse en lugares de fácil acceso a los electores, para lo cual se procurará una lista nominal exclusiva. Finalmente, las casillas especiales se instalarán para los electores en tránsito, que se encuentran fuera de la sección correspondiente a su domicilio, que pueden votar fuera de su distrito, estado o circunscripción. Las casillas especiales solo cuentan con un número limitado de boletas, antes 750. Desde el 2021 el INE aprobó se aumentaran a 1000 boletas por cada casilla especial para cada cargo a elegir, existiendo reglas precisas que regulan los cargos para los cuales se pueden votar en este tipo de casillas. Así, en las elecciones federales, si la persona está fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá votar por diputaciones y senadurías de mayoría relativa y representación proporcional y por la presidencia de la República. Si la persona está en otro distrito, pero en su entidad federativa, podrá votar por diputaciones de representación proporcional, senadurías por ambos principios y por la presidencia. Si la persona está en tránsito en otra entidad, pero en su circunscripción, podrá votar por diputaciones y senadurías de representación proporcional y por la presidencia también. Si se encuentra en otra circunscripción, solamente podrá votar por senadurías de representación proporcional y para la presidencia de la República. Para el presente proceso electoral, se instalarán alrededor de 170.858 casillas. Puedes consultar la ubicación de la casilla que te corresponde en la página web del Instituto Nacional Electoral, ubicatucasilla.ine.mx. La mayoría de casillas se instalarán en zonas urbanas, 55.847 son no urbanas y 71 casillas especiales operarán con urnas electrónicas, 44 en la Ciudad de México y 27 en el estado de Nuevo León, en los municipios de Monterrey, Apodaca, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y General Escobedo. Las urnas electrónicas
Son dispositivos que permiten con toda seguridad y transparencia que la ciudadanía indique en una pantalla al partido político, coalición, candidatura común o candidatura independiente de su preferencia, pudiéndose también votar por candidaturas no registradas o anular el voto de manera voluntaria. Este tipo de urnas operarán en modalidad de prueba piloto vinculante y utilizando la urna electrónica desarrollada por el INE en su versión 7.0 sin conexión a ninguna red, con lo que se elimina la posibilidad de acceso remoto o manipulación durante la jornada electoral. Además, el dispositivo permite corroborar el sentido del voto antes de emitirlo y después revisar que se haya registrado correctamente mediante un testigo de voto impreso en papel por la propia urna. Las urnas electrónicas permiten también obtener de manera automática los resultados de la votación, evitando errores o votos nulos involuntarios y simplificando el procedimiento de llenado de formatos, escrutinio y cómputo y cierre de casilla. Al momento se han realizado ejercicios vinculantes con urnas electrónicas en Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Hidalgo, Aguascalientes, Tamaulipas y en el Estado de México. Por otra parte, otra modalidad relevante y novedosa para esta elección es el voto anticipado para las personas con discapacidad permanente o temporal que no pueden acudir a la casilla por estar en postración. Para hacer posible el ejercicio efectivo de su derecho a votar, el INE estableció esta forma de votación anticipada, la cual podrá emitirse del 6 al 20 de mayo del 2024, en modalidad de tipo postal en domicilio, siempre que las personas residan en territorio nacional y hayan solicitado su inscripción por escrito, acompañando su credencial de elector y la documentación que acredite su incapacidad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, hay 782 personas potenciales a sufragar por primera vez en una elección presidencial bajo este mecanismo, quienes se credencializaron oportunamente y se encuentran en la lista nominal para el voto anticipado. Ahora bien, para quienes votan desde el exterior, será posible ejercer su sufragio mediante 3 modalidades: voto por internet, voto postal y voto presencial en 23 consulados. No todos los cargos están considerados en esta modalidad de votación. Se podrá votar desde el extranjero a la presidencia y senadurías en elecciones federales y para elecciones locales de la Ciudad de México y Oaxaca para diputación migrante, para diputaciones de representación proporcional en Jalisco y Estado de México, para jefatura de gobierno de la Ciudad de México y para la gobernatura de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. El voto por Internet podrá ejercerse por aquellas mexicanas y mexicanos en el exterior que solicitaron y cumplieron oportunamente con los requisitos respectivos para su registro previo. Se realizará de manera electrónica a través del sistema para votar a través de Internet, CIBEI, del 18 de mayo y hasta las 18 horas, tiempo del Centro de México, del domingo 2 de junio siguiente. El voto postal desde el exterior, para aquellos que así lo solicitaron y se registraron también oportunamente, se realizará de forma anticipada previa recepción del paquete electoral postal que el INE enviará para ser recibido durante la primera semana de mayo próximo y contiene las boletas electorales impresas, el instructivo y el sobre previamente pagado para que sea regresado con el voto respectivo al propio Instituto Nacional Electoral, el cual deberá recibirse en México a más tardar a las 8 horas tiempo del Centro de México del 1 de junio de 2024. Finalmente, las mexicanas y mexicanos en el exterior que se encuentren en la lista nominal de electores en el extranjero podrán votar de manera presencial mediante módulo electrónico el 2 de junio siguiente, acudiendo a los módulos receptores de votación que el INE habilitará en 23 consulados, presentando la credencial para votar respectiva, pudiéndose registrar previamente o sin registro alguno para votar dentro de los 1,500 espacios extra que habrá en cada módulo de votación. Los módulos se instalarán en 23 sedes consulares, 20 en Estados Unidos, 1 en Canadá y 2 en Europa, y funcionarán en horarios específicos que se pueden consultar en la página del Instituto Nacional Electoral. Por primera vez también en una elección presidencial, se llevará a cabo la votación anticipada de las personas en prisión preventiva, sin sentencia condenatoria, del 6 al 20 de mayo. Esto permitirá a personas que se encuentran en prisión preventiva ejercer su derecho a votar, atendiendo al principio de presunción de inocencia y siempre que se haya registrado oportunamente para ello. El voto anticipado para personas en prisión preventiva es posible a partir de una determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la cual, a partir de una interpretación evolutiva del derecho al voto y con base en el principio de presunción de inocencia, determinó que el INE, en colaboración con las autoridades penitenciarias y de seguridad pública,
República, así como las autoridades electorales locales respectivas, implementara las medidas necesarias para que las personas en prisión preventiva pudieran ejercer el derecho a votar en el presente proceso electoral federal, considerando las 32 entidades federativas, lo que involucra un aproximado de 282 centros penitenciarios. Lo expuesto nos permite reflexionar sobre la importancia del derecho al voto en las sociedades democráticas para todas las personas con derecho a ello y en igualdad de oportunidades. Recuerda que el Tribunal Electoral, su sala superior, sus 5 salas regionales y su sala especializada, así como los tribunales electorales locales en el ámbito de sus competencias, protegen y garantizan tu derecho a votar, así como la autenticidad, libertad y validez de las elecciones. Recordemos también, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo, pero también, a su vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los derechos humanos en general. Valoremos la importancia, la finalidad y la esencia del derecho al sufragio y participemos con nuestro voto libre e informado en las próximas elecciones del 2 de junio. La democracia la construimos todas y todos, y somos corresponsables de la calidad de nuestra democracia. Ejerzamos la ciudadanía activa, responsable y vigilante. Estimadas y estimados escuchas, hemos llegado con esta reflexión al final de esta transmisión. Les recuerdo que cada semana en Crónicas del Proceso Electoral 2024 hablaremos de un tema relevante y diferente hasta antes de la elección del próximo 2 de junio. Les recuerdo también que la jurisprudencia del Tribunal Electoral está disponible en su sitio web www.te.gov.mx. La elección es tuya y es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.